zootecnista, Humberto Iyagi Ingaño, quien nos va a responder algunas dudas que nosotros hemos traído para así ayudar a nuestro proyecto formativo, que es la exportación de carne de pollo. Vamos a iniciar con las preguntas de la compañera Alexa. Me va a pasar con el ingeniero. Buenos días, ingeniero. Quisiera hacerle la pregunta de cómo se hace la clasificación de los pollos. Bueno, la clasificación de los pollos se realiza en función del sexo, hembras aparte, machos aparte. O sea, cuando nosotros separamos por sexos es porque las hembras ganan menor peso en el momento de la crianza y los machos ganan mayor peso. Los que están orientados a la venta, por ejemplo, como pollos a la brasa, generalmente son todo lo que son hembritas, y los machos mayormente son los pollos que llegan al mercado. Entonces, su periodo de crianza es 42 días, pero en el caso de pollos a la brasa estamos hablando de 35 o 30 días aproximadamente. La segunda pregunta sería, ¿cómo es la crianza de los pollos? En el caso de la crianza de pollos, o sea, la forma de criar es todo dentro, todo fuera. Esa es la forma de criar. ¿Por qué todo dentro, todo fuera? Porque lo que vamos a hacer es preparar un galpón, o sea, la instalación completamente limpio. Vamos a poner los equipos completamente limpios, lo que son las mantas, las comedero, bebedero, viruta, inclusive las aves que van a llegar son recién nacidos. Ya, entonces, todo ingresa, todo ese equipo que he mencionado, ingresan al galpón. Y luego después de ocurrir la crianza en el lapso de 42 días, lo primero que sale es el pollo. Se comercializa, entonces se retira. ¿Qué nos deja? Nos deja la cama, la excreta, que va a ser como abono, nos deja los comederos, los bebederos completamente sucios. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Sacamos, limpiamos, lavamos y desinfectamos. Entonces, por eso es el mecanismo todo dentro, todo fuera. Ese galpón nuevamente, en el lapso de 15 días debemos tenerlo completamente limpio. Entonces, para hacer una nueva crianza. O sea, esto ustedes tienen que hacerle una comparación con una sala de maternidad del hospital. Cuando ustedes o cualquier persona va a una sala de parto, el ambiente que les espera es completamente limpio y aséptico. Ya no puede entrar una madre después de otra a dar un parto en un lugar ya utilizado. ¿Se dan cuenta? Por eso la crianza de pollo es muy similar, todo dentro, todo fuera, tiene que ser completamente limpio. Ya, esa es la forma de criar. Ok, gracias, ingeniero. Le paso con mi compañera para que Buenos días, ingeniera. Yo voy a hacer la siguiente pregunta. ¿En qué ambiente se desarrollan los pollos? ¿En qué ambiente tibio, frío, depende de la edad? No, el ambiente confort para los pollos es más o menos, estamos hablando de entre 20 a 22 grados. Esa es la temperatura confort. O sea, si nosotros hablamos, por ejemplo, de la crianza de pollos en costa, en sierra, en selva, donde van a tener mayor dificultad en la sierra. En la selva igual, por el excesivo calor. Entonces se va a cambiar mucho el diseño de galpones y todas esas cosas cuando vamos a criar en ambientes cálidos. En cambio, todo lo que es la franja de la costa peruana es un lugar propicio para la crianza de pollos. O sea, todo de Tacna hasta Piura tenemos todo para poder criar, lo que es la costa. Pero en lo que es la sierra no. Por eso ustedes sabrán, en la sierra no hay granjas que en la actualidad se desarrollan con éxito. Van a criar, se van a dedicar, sí, pero van a tener problemas, o sea, no van a tener un desarrollo así eficiente. Otra siguiente pregunta sería, ¿cómo es la alimentación del pollo? La alimentación del pollo finalmente se divide en 3 etapas: inicio, crecimiento y acabado. Inicio para los bebés, que es un alimento más o menos hasta los 21 días, que es muy rico en contenido de proteína. Después un alimento de crecimiento donde la proteína baja relativamente y la energía sube. Y un alimento de acabado, que es un alimento totalmente energético. ¿Energético por qué? Porque lo que tú armaste en la fase inicial al pollo, armaste armazón esquelético, armaste masa muscular, entonces lo vas a terminar de rellenar en la fase del acabado. En el acabado, ¿qué vas a hacer? Tienes que engrasar el animal. ¿Cuál es el objeto del engrasar el animal? A ver, el objeto es que el animal sea agradable. Porque si todo es solamente masa muscular, va a tener gusto cuando usted lo prepara. No va a tener gusto. El gusto está en la grasa. Entonces, por eso cuando uno beneficia el pollo, de preferencia es mantener almacenada en una sala, por ejemplo, por el lapso de 7 días, 8 días, antes de consumirlo. Así, con toda la grasa. Entonces, ¿qué sucede? Esa grasa que ha estado desarrollándose dentro sobre las pieles, o sea, sobre la parte muscular del pollo, empieza a infiltrar
al infiltrar le da el gusto, le da el sabor. O sea, esa es la idea, o sea, debe ser esa la forma de consumirlo, pero no ocurre, sino simplemente nosotros beneficiamos el pollo, matamos y de frente va a la mesa, ¿no? Entonces, pues, el ama de casa, ¿qué hace? ¿No? Encuentra el pollo, abre, quita lo que es piel, porque es parte de grasa, después quita lo que son toda la grasa, lo retiras. Entonces, eso es bueno, por razones dietéticas, lo utilizan de esa forma, pero cuando hablas de gusto, de sabor, tiene que tener grasa, ¿no? Muchísimas gracias. A continuación me paso con mi meta. Bueno, buenos días, continuando con la pregunta. Yo quisiera saber qué dificultades hay en su campo laboral con la crianza de los pollos. A ver, yo desearía más bien que me aclares un poquito la pregunta. ¿Dificultades en qué sentido? En las enfermedades, o sea, cómo usted se desenvuelve, o sea, cómo usted lo realiza cuando hay alguna enfermedad o dificultades con los pollos, con la crianza. No, en el caso de crianza de pollos, o sea, lo primero que tienes que hacer es prevención. O sea, tienes que prevenir cualquier otra cosa que tú quieras hacer. Por ejemplo, vamos a poner el pollo me resulta enfermo. Yo llamo a un veterinario y empiezo a tratar. ¿Qué estoy haciendo? Estoy sobreinvirtiendo. Es cosa que no puede ocurrir. O sea, cuando uno cría, tú tienes que dar, en primer lugar, llegan los animales de bebé. Tienes que dar la condición de temperatura. Más o menos estamos hablando de 32 grados. Tienes que dar la temperatura ideal para que se pueda desarrollar. Y 32 grados para iniciar. En el lapso de un mes llegas a la temperatura ambiente. ¿Qué significa? Que cada semana bajas 4 grados de temperatura, ¿ya? Entonces, en el lapso de un mes ya prácticamente llegaste a la temperatura ambiente. ¿Y cuánto nos queda si ya hemos criado un mes para beneficiar? Prácticamente 12 días. Es un periodo muy corto, o sea, a un animal, al pollo no puedes permitir que se te enferme, que le falló algo, no, tú tienes que manejar muy bien todos los parámetros, temperatura, alimentación, el medio ambiente, tus instalaciones, todo tiene que estar ok. Si no, tu inversión va a ser absurda, porque el periodo de crianza es muy corto. O sea, no estamos hablando de un animal que vas a manejar un año, estás hablando de un animal que vas a manejar 42 días, 40 días, y en ese lapso de tiempo los pollos deben estar alcanzando entre 2,5 kilos a 3 kilos en promedio en carne. La otra pregunta sería, ¿cuáles son las enfermedades más comunes que se presentan en los pollos? En el caso de los pollos, las enfermedades más comunes va a ser el Newcastle, el gumboro y el bronquitis. Y frente a esto, uno tiene que vacunar en los 10 primeros días. O sea, se realizan las vacunas. Y hay otra vacuna que se hace en incubadora, que es contra el mal. Eso pues son las medidas preventivas para los pollos. O sea, es igualito cuando uno tiene las criaturas bebés, ¿qué haces? No? Sus vacunas. ¿Para qué? Para que más adelante no le dé. Ese es el problema. Si tú previenes, no vas a tener problema. Y eso es lo que se hace con el pollo. La tasa de mortalidad que se tiene con los pollos, ¿cuál es, no? O sea, si se inicia con cuántos pollos al final se termina. Mira, una tasa de mortalidad ideal, estamos hablando más o menos entre 3%, bien manejado. O sea, si tu mortalidad está por encima del 3%, simplemente la producción ha sido mala. Tendrás que empezar a observar cómo ha sido la alimentación, cómo han sido las instalaciones, cómo fue el manejo de temperatura, cómo el operario, cómo ha venido trabajando. Tendrías que ir verificando una a una esos parámetros. Entonces, de ahí recién vas a tener que corregir para tener tu 3% de mortalidad, que es considerado ideal. Dígame, usted en el trayecto de su trabajo, la mortalidad que más usted ha podido llegar a ver, o al 100%, siempre ha terminado obteniendo con el inicio y ha finalizado con la misma cantidad. No, o sea, en crianzas pequeñas, tranquilamente no puede haber mortalidad. Tranquilamente puedes manejar tu 100%, ingresaron 100 y salen 100. Pero en una crianza ya a nivel industrial, estamos hablando de 50.000, 60.000 pollos, de todas maneras va a haber mortalidad.
porque es un poquito más complejo manejar una población mucho más grande. Es como hablaríamos de la población del Perú en general, ¿cuántos millones somos? Entonces ahí siempre va a haber una mortalidad mayor que cuando hablas de 100 personas, 200 personas. Es muy similar. O sea, la contaminación también va a ser menos. O sea, lo que se puede contagiar, alguna cosa que pueden tener el uno o el otra ave, va a ser menos por el volumen, pero en un volumen grande sí siempre va a presentar. Pero dentro de eso se considera 3%. ¿En qué momento se puede decir que ya el pollo es accesible para el consumo? A ver, ¿quién me ayuda a responder esto? Yo dije más de 4 veces. ¿En qué momento el pollo está listo para consumirlo? Después de los 42 días. ¿Cuánto? Después de los 42 días. No, a los 42 días. Esa es la respuesta. A los 42 días es el pollo que va a ir al mercado. 30 días los pollos que va a ser para la grasa. Ya. Entonces eso tiene que tener presente. Ya, esos pollos que están listos a los 42 días, por ejemplo, uno va al mercado, ¿no? Y ve el pollo y a veces no es fresco, pero las personas que no reconocemos, ¿cómo podemos reconocer que es un pollo que está fresco? No te entiendo bien la pregunta. Generalmente los pollos que llegan al mercado son pollos beneficiados una sea 3 horas, 4 horas antes. Esos son los pollos que están en el mercado. Pero hay veces en que se han encontrado, por ejemplo, en el mercado que no son pollos frescos, pero las personas que no conocemos, por ejemplo, podemos comer un pollo, ¿cómo podemos saber o qué características puede tener? O sea, yo entiendo, o sea, no creo que no es la pregunta. O sea, la pregunta vendría a ser, ¿cómo yo identifico que el pollo ha sido beneficiado y no ha venido, por ejemplo, vamos a suponer, viene de Chancay, sale un tráiler, vienen los pollos, ¿ahí llegarán pollos muertos o no? Sí. Sí llegan. O sea, eso creo que es la pregunta que tú me decías, ¿cómo reconozco esos pollos que son? Eso lo vas a reconocer simplemente por el desangrado. El pollo que es totalmente desangrado va a ser blanco, la carne es blanca, o amarillo en todo caso, usted quiere verlo así, no. Pero el pollo que no ha sido desangrado bien, siempre va a estar rojo completamente, la piel, la carne. Eso, o sea, de esa forma lo vas a poder ver. O sea, tú miras la carne como si hubiera tenido algo de hemorragia, algo así, es rojo. Ya, dígame, por ejemplo, yo me he fijado, hay algunos pollos que al cocinarlos tienen partes moradas o algo así como si hubiesen tenido sangre coagulada. ¿Se podría decir que Claro, esos pollos son son pollos que han muerto, o sea, no son pollos beneficiados. O sea, en el pollo beneficiado no puede haber sangre coagulada, porque en el momento de beneficiado, ¿tú qué haces? Le cortas la yugular, sale toda la sangre. Entonces, en ningún momento se te puede coagular en ninguna parte. Pero del pollo que no ha muerto, o sea, beneficiado, ha tenido una muerte por asfixia, en ese caso sí se coagula. Gracias. Bueno, sí, estoy genial. Continuando con la pregunta, se sabe que algunos avícolas de las aves utilizan químicos, pero en este caso, en este sector, para el desarrollo de los pollos, ¿utilizan algún químico? A ver, o sea, se está refiriendo en la parte de la alimentación. Sí, del desarrollo. Claro, no, o sea, mira, el alimento generalmente, ¿qué constituye? Constituye, por ejemplo, maíz como primer insumo. Maíz, tenemos torta de soya, tenemos también subproducto de trigo, después tenemos harina de pescado. Ya, estos son los insumos bases para la alimentación del pollo. Ahora, si nosotros queremos preparar un alimento con esto y ver el requerimiento nutricional del pollo, por ejemplo, el pollo más o menos en los primeros momentos necesita alrededor de 21 a 22% de proteína. Entonces, el maíz es un insumo energético, la torta de soya es un insumo proteico, la harina de pescado es un insumo proteico, el subproducto de trigo es un insumo energético también. Entonces son los dos únicos acá que te aportan proteína. Y cuando tú haces tu balance y miras
cuánto requieres, no llegas a cubrir lo que requieres. Entonces, en este caso sí utilizas productos químicos. Utilizas como la metionina, que es un aminoácido, y también utilizas la lisina. Son dos productos químicos que se utiliza para la crianza. O sea, son aminoácidos que directamente van a llegar al balance de lo que se requiere, ¿no? Nosotros necesitamos 21, 22, con esto alcanzamos con facilidad. Entonces, al alcanzar con esto, ¿qué estamos haciendo? Estamos llegando al requerimiento nutricional del pollo. Ahora, yo te hago una comparación paralela. En nosotros, cuando estamos en la etapa de bebé, ¿qué necesitamos más? Proteína. La leche que contiene proteína. Pero en momentos esa leche no va a cubrir lo que tú requieres. Entonces, ¿qué hacen las madres? Suplementan. El suplementar es paralelo a esto. O sea, nosotros tratamos de llegar a lo que requieren los animales, porque si no, no vamos a cubrir su requerimiento nutricional. Y si tú no cumples su requerimiento nutricional, simplemente sus animales no desarrollan como deben desarrollarse. Eso es lo que sucede. O sea, esa es la forma de alimentar. Ahora, aparte de esto, se utiliza, por ejemplo, carbonato de calcio para la fuente de calcio, fosfato dicálcico. Utilizamos algunos antibióticos o algunos, ¿cómo te voy a decir? Algunos preventivos para eliminar, por ejemplo, los hongos. El maíz, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos, en algunas oportunidades este maíz puede venir húmedo. Y cuando viene húmedo genera hongo. Y para que no surte el efecto en las aves cuando consumen el alimento, tú tienes que poner un antimicótico para que prácticamente en el alimento elimina su actividad del hongo, porque el hongo a la final va a llegar en nosotros cuando nos consumimos el pollo. Entonces, eso es lo que se tiene que prevenir acá. O sea, mediante la alimentación se previenen esas cosas. Y es más, y cuando hay alguna enfermedad o le atacan los pollos, ¿con qué lo previenen? Las enfermedades generalmente son las que les manifiesta tu compañero. ¿Quién fue la que me preguntó las enfermedades? Sí. Ahí está. Son el Marek, Neoplastia, bronquitis y bubor. Son las 4 que generalmente se pueden presentar en los pollos. ¿Y cómo Esto pueden combates mediante una vacuna. La vacuna es un medio de prevención. Únicamente con la vacuna lo pueden manejar. Solamente con la vacuna, nada más. Porque si tú, por ejemplo, cuando manejas en cantidades pequeñas no tienes problema, quizás hasta no puedes vacunar. Claro. Pero si estás manejando, por ejemplo, eres dueña de 100.000 pollos, y yo te sugiero como ingeniero, no lo vacunas, señorita. ¿Qué haces? ¿Te corres el riesgo de no vacunar? ¿O dices, no, vacuno para mejor estar seguro que no se me muere ni un pollo? Tienes que vacunar. Se corre dinero, estamos hablando de una cantidad bien grande. Siguiendo, la otra pregunta es que, una breve estadística de las exportaciones que maneja, ya sea mensual o anual. No, en el caso de nosotros, esos parámetros, o sea, esos datos no lo tenemos. El que te puede tener es el APA. El APA, la Asociación Peruana de Agricultores. ¿Ya? O al Ministerio de Agricultura. También tratan de ingresar. Pueden tener las informaciones de la exportación del pollo. Nosotros exportamos poco, no exportamos mucho, porque lo que exportan son Brasil, Argentina, los fuertes en Sudamérica. Nosotros mayormente para consumo local es San Fernando, quizás un poquito, que está sacando ahorita. Ya, pero aproximado, así mensualmente. No tengo, o sea, no tengo, perdón. La venta que hace. No, en el caso de la universidad, o sea, el trabajo en sí, si nosotros trabajamos con pollos, trabajamos con gallinas, trabajamos con codornices, nuestro objetivo no es producir pollos. Nuestro objetivo, nuestro objetivo no es vender los huevos. Nuestro objetivo es ustedes. ¿Qué cosa van a hacer ustedes cuando terminen su carrera? ¿Qué van a hacer? Profesionales. Lo que la agraria hace es manejar esto, que el alumno se confunda, se equivoque, pero a él lo vamos moldeando. A la final, lo que nosotros entregamos a la sociedad envuelto en un papel de regalo con su lacito es el profesional. El objetivo es eso. O sea, todo esto es un medio. Es un medio. Es un medio, exacto. O sea, ahorita, estás frente a una casa de estudios. O sea, no estás frente a una empresa que se dedica a la crianza de pollos netamente, que su objetivo ahí sí es comercial. Diferente.
Muchas gracias. Ya, y buenos días, ingeniero. Ya culminando con las preguntas. Ya, y una de las preguntas que tenemos es, ¿cuál es el precio que maneja con respecto a la calidad del pollo? En el caso de nosotros, el precio siempre ha sido quizás superior al del mercado. Nosotros manejamos ahorita el precio de 9.50 el kilo, que eso no lo van a encontrar en ningún sitio de mercado. El mercado debe estar relativamente un poco menos, ¿no? Entonces, la idea, ¿por qué es el precio relativamente alto? Es por lo que les acabo de comentar hace un rato, ¿no? Porque el pollo realmente es un material didáctico de los alumnos. O sea, el pollo, la gallina, la codorniz, todo es un material donde ellos aprenden. Entonces, por eso es el costo relativamente alto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que mantener constantemente esos animales, siempre tenemos que tener ciclo tras ciclo para que los chicos sigan instruyéndose. Si no, no tendría sentido esto. Ya, ¿y cómo se maneja cuando, digamos, el pollo está pequeño? ¿Y cuál es el precio? O cuando ya está un poco mediano y ya un poco desarrollado el pollo, ¿cuál es el precio que maneja? No, el pollo, o sea, por su mismo periodo de crianza, que es 42 días, es muy corto, prácticamente. En bebé te cuesta alrededor de $1.50 a $1.60. Ese es el precio en bebé. Y ya de aquí ya no se vende en ningún otro estadio, sino simplemente ya se vende ya en carne, beneficiada al final, de 2,5 kilos, 3 kilos. Y hay un pollo ya casi adulto, desarrollado, ¿cuál es el precio? Por eso sería el precio por kilo, 9.50 kilo. Y ahí con la siguiente pregunta, ya que usted trabaja en este campo laboral, ¿qué se siente al trabajar en este campo? A ver, ¿cómo me ve usted? ¿Me siento feliz o no me siento feliz? A ver, ¿qué dicen ustedes? Feliz de hacer lo que hago, me siento a gusto. Yo justamente me eduqué por eso, porque es algo que a mí me encanta, me gusta. Y si no me gusta realmente, no sean ni las pautas les daría, porque yo para darles estas pautas realmente, aparte de haber estudiado, yo tengo que irme informando, si no, no puedo. Eso es. Ya. Concluyendo con todo el cuestionario hacia el ingeniero, agradeciendo a la Universidad Agraria por habernos recibido y en especial al ingeniero, ¿no? Con todos y espero que... Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, jóvenes. Bueno,